Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Por medio de estas dos rositas, te queremos dar las gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor hacia nosotros, por habernos permitido encontrarnos contigo, por medio de esta humanidad y de la humanidad. Por eso te ofrecemos estas dos rositas, en agradecimiento por haber permitido que naciera esta hermosa comunidad, por habernos permitido encontrar contigo, Señor, amor, poder caminar contigo con la bonita de María. Gracias por este regalo tan hermoso que nos has dado, Señor. Amén. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. Te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena
bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sea amado y adorado en todo momento, en el Santísimo Sacramento, como Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del infierno, sea la las almas, especialmente a los muertos de la paz, y necesitamos misericordia. Salve María, sin de todo mal, la luz de mi vida, la reina celestial. Bendita voluntad,
En el quinto misterio del Santo Rosario, los que puedan ir nos ponemos de rodillas. Contemplamos y meditamos en el corazón de María la pérdida y el hallazgo de Jesús en el templo. Señora hermosa, en esta tierra ciudad queremos dar gracias por estos 16 años de lazo. En ese momento te pido que revivas ese momento, que recuerdes, es bueno recordar aquel retiro espiritual, aquel grupo de oración, aquella consagración, aquel amigo que te invitó. No se recuerda ese llamado, ese primer amor. En ocasiones, los matrimonios cuando empiezan a recordar esos momentos bonitos, están en crisis, empiezan a recordar esos momentos bonitos, esos momentos bellos, por qué se casaron, recordar que se eligieron para toda la vida. Eso los vuelve a enamorar, los vuelve a decir sí, el uno al otro. Por eso, Señor, que jamás nos olvidemos del día que nos llamaste, Señor. Dice el Evangelio que a Juan lo llamó a eso de las 4 de la tarde, no sé cuál fue el momento de tu llamada, pero Jesús sí lo sabe. Dile a Jesús que en esta noche te lo renueve, para que la luz de amor María no allí, hagamos toda la voluntad de Jesús, hagamos toda la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es que cumplamos sus mandamientos, que amemos. Nos cuesta amar, porque quizá Jesús no cumplimos sus mandamientos, no te escuchamos, Jesús. Pero en esta noche, otra vez, Jesús, te queremos pedir esa gracia, Jesús, de que nos dé la gracia de escucharte, para cumplir siempre tu voluntad. Mujeres, Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En la vida y en la muerte, ampara de Madre nuestra. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia,
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado por todo mi Cristo, Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la humanidad, infinita misericordia. Rosa María, María, Señora de todo mal, ahora en nuestra vida y en la hora de nuestra Hacia el Padre nuestro, un Ave María en gloria, por el Papa Francisco, por nuestra Madre Iglesia. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos Danos hoy hoy nuestro pan cada día, perdona nuestras nuestras ofensas, como también también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ánima bendita del purgatorio, es que nos pudiera aliviar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que las almas de los difuntos, por la gran misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Vamos a coger nuestro rosario, nuestra medallita. Con esta sangre, Señora, que queremos renovar nuestra consagración. Te pedimos perdón, mamá, porque no la hemos vivido como la deberíamos estar viviendo. Dios te salve, Madre, Madre de misericordia, la dulzura, esperanza nuestra. San José, Que tu poder es tú puedes hacer posible cuando es imposible.
Protege con paternal amor todas nuestras familias e intereses. Amén. San José, Padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo, y verdadero esposo de Santísima Virgen María, ruega por nosotros y los agonizantes de este día. Amén. San José, varón prudente y justo, intercede por nosotros ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima. Amén. San Miguel Arcángel, defensor de la pelea, si nuestro enfadado contra la maldad y acechanza del demonio, reprímelo, Dios, cordialmente te lo suplicamos, y tú, príncipe de la justicia celestial, alabado del divino, resiste al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos, que para la protección de las almas para el mundo. Amén. San Miguel Arcángel, por tu luz ilumina. San Miguel Arcángel, con tus alas protégeme. San Miguel Arcángel, con tu espada defiéndenos. Amén. Santo ángel de mi guarda, de dulce y compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz eterna. Todos los santos, Jesús, luz de María, a tu gloria y corazón, y la alma mía. Amén. Contigo voy Virgen pura, y tu fuerte confianza, porque yo he amado con el amor de la segura. Dulce Madre, no te alejes, y sana, nosotros los varones, de hijo de todas partes, y sobre mí cuando venga. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos dé el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo y divinísimo sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Dirigir a ti, Señor, nuestros corazones agradecidos por tu presencia en medio de nosotros, por lo que has hecho en la vida de cada uno de nosotros, no solamente en esta noche, sino a lo largo de tú, que conociendo nuestra frágil condición, quisiste elegirnos a pesar de ello, sosténnos en tu servicio, para que cada día sean más las almas que se acerquen a ti, que puedan vivir una felicidad plena y verdadera. Nos diste, Señor, el pan del cielo, Que contiene el siglo de oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos conceda venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros los frutos de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y sobre sus familias. Amén.
bien, que no soy digno de que se haga. La puerta está abierta, que no soy digno, es que escucha. Entra Cristo Jesús en mi corazón. ¿Y como Dios? Que quiero hacer unas palabritas, pero más que unas palabritas, quisiera que hiciéramos una oración de agradecimiento al Señor. Les voy a contar un poco. Hace 16 años tuvimos la oportunidad de vivir un retiro de la Ciudad de Mamaya. 4 personas aquí en Cali. Nos fuimos para Magallanes, allá se hacían los retiros de la Ciudad de Mamaya. Recién habían empezado hacía poco. Por casualidad, por cosas de la vida, como la familia medio involucrada, mi hermano
decían ahora nuestros hermanos, tan bellamente meditados el rosario, lo decía ahora justo también, no sabemos, cada uno lo sabe, desde dónde empezó esta historia, y ojalá que nunca tenga fin, pero desde donde recuerdas tú, empieza a dar gracias al Señor, y así sea 2 o 3 días, 2 o 3 meses, 2 o 3 años, o los 16 que lleva hasta los años. Dale gracias a Dios por tantos momentos, corazones, por tantos recuerdos, por tanta gracia, por tanta bendición, por tanta unción, por tantos dones, por tu familia, que también ha sido tocado. Si es que tú has sido tocado, tu familia está aquí. Gracias, Señor. Gracias por la de amor, María. Ayúdanos a ser fieles, a perseverar, a amar como tú quieres que nosotros amemos, Señor. Te damos gracias por nuestro Padre asesor, Padre Eber, y por todos los asesores del movimiento que hemos tenido en esta ciudad, en esta localidad. Por Monseñor Sagasti, que no solamente nos abrió las puertas de la arquidiócesis, sino en la iglesia completa, que haya sido muy importante también para el movimiento a nivel eclesial. Por eso te damos gracias, Señor. Por Monseñor Darío, que ha sido tanto papá de nosotros, nos ha ayudado tanto, y ha extendido para el movimiento lazos de amor, así como se llama nuestro movimiento, lo hemos sentido de nuestro pastor. Gracias, Señor, por todo lo que has bendecido este movimiento en esta localidad, y porque tu divino querer, no necesitándonos, ha querido, Señor, involucrarnos y ha querido elevar nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nosotros, que ni siquiera te sabemos reconocer y agradecer, por todo lo que la ceguera de nuestra vida y de nuestro pecado y de nuestra pequeñez no alcanza a ver, y quizás es más inmenso de lo que te agradecemos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu Santa Madre, por ser tomados a ella, por vivir esta espiritualidad, Señor, tan elevada, tan santa, tan digna de ti, Señor. Y porque nosotros tan indignos de ella, Señor, tú has querido configurarnos en ese corazón donde te regocijas, Señor, y donde nosotros, Señor, nos soportamos y cubrimos y protegemos. Gracias por María. Gracias, Señor, por lazos de amor mariano y por amarnos a través de este movimiento. Gracias por cada uno de nuestros hermanos, los cercanos y los lejanos, los que son cruz y los que son bendición, los que son ayuda y los que a veces se han vuelto obstáculos, Señor, y carga. Gracias por todo, Señor. Gracias por las dificultades, por los problemas, por las contrariedades, por las enfermedades, por todo, Señor, gracias. Esta vida te pertenece, Señor, y gracias a la de amor mariano vivimos, Señor, en nuestro corazón, recordando que somos todos tuyos, Señor, a través de tu Santa Madre. Misionero de la Santísima Virgen María Auxiliadora, les ama muchísimo, recíbala en sus corazones. Ella les da su bendición maternal, especial y su amor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer unos minutos de silencio, donde dejemos también al Señor hablar a través de sus santos.
Espíritu